Muy buenas noches. Nos vamos conectando para comenzar el momento de oración con la palabra de Dios. Desde la Parroquia Cristo Redentor los estamos invitando a sumarse a este momento. En un ratito daremos comienzo a esta meditación, a este momento de reflexión, de oración con la palabra de Dios, como solemos hacer martes de por medio. Le vamos dando la bienvenida a los que se van sumando, los que van apareciendo con mucho gusto en este martes 14 de julio, día para muchos de vacaciones, otros quizás están volviendo del trabajo hace un rato. Qué lindo poder tomarse un ratito para que de la mano de la palabra de Dios podamos seguir creciendo, profundizando en la fe. A los que se van sumando quieren ir poniendo sus nombres, así los podemos saludar, y de dónde son. Algunos conocemos, otros les damos la bienvenida. Ya hay 9 que se suman. Les contamos que este espacio lo tenemos los martes cada 15 días. Un espacio libre, no es un grupo, sino que simplemente es un espacio para ahondar en la palabra de Dios, para dejarnos guiar por la palabra de Dios, que la palabra de Dios vaya llenándonos la vida, iluminándonos el corazón, en medio de tantas cosas, en medio de tantas actividades. Tener un momento para la reflexión nos hace mucho bien. Bienvenidos a los que se conectan por el Facebook de la Parroquia Cristo Redentor. Aquí estamos en la ciudad de Córdoba, saludando a todos. Muchas gracias, Mónica, por comunicarte. Te damos la bienvenida. Es lo menos que podemos hacer. También Betty, de allí de la comunidad Familia de Jesús, de Barrio Parque Alameda. Qué alegría que esté la Betty también. Sandra también, de ahí de Familia de Jesús. Qué bien, qué lindo. Ya somos 16 los que se están conectando. Si alguno no buscó la Biblia, puede hacerlo en este momento. Busquen ese rinconcito. A lo mejor alguno puede tener el mate o un cafecito para poder conectarse en este momento. Si tienen por allí la imagen de la Virgen o de Jesús, quieren prender una velita cerca, también eso nos ayuda. Ruth y Gonzalo también, muy buenas noches, de la comunidad Santa Cecilia, de la capilla Santa Cecilia de Barrio Jardín Espinosa. Qué lindo, también se suman matrimonios para todas las edades, no es para ni niños, ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos. Es un espacio abierto para aquel que busca crecer, aquel que busca compartir, aquel que tiene ganas de beber del torrente del agua viva. Hola Tute, muy bien, ahí está, así me gusta, dice Mónica, nuestro altar, la Biblia y el mate listos, así es. Qué lindo sentirnos, encontrarnos todos juntos, caminando tras las huellas de Jesús, el Maestro de Nazaret. Nos vamos relajando, vamos buscando pacificar el corazón interiormente y exteriormente. Bueno, ojalá que podamos tener un espacio de silencio a nuestro alrededor.
La musiquita nos ayuda un poquito para entrar en ese clima. Así es. Bueno, vamos a ir comenzando. Los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Señor de la vida, Creador de todo lo que existe, de lo visible y de lo invisible, danos un corazón atento a tu palabra, danos un corazón sencillo, danos un corazón tierno para poder sintonizar con lo que tu Hijo, a través del Espíritu Santo, tiene para decirnos a cada uno de nosotros en esta noche. Ven Espíritu Divino, ven dulce huésped del alma. Queremos entregarte nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que hay dando vuelta en nuestra mente y en nuestro corazón inquieto. Te presentamos nuestro mundo, nuestra familia, nuestro trabajo, tantas cosas que tenemos por allí que a veces nos inquietan, que a veces nos preocupan. Todo queremos ponerlo en tus manos en esta noche para que podamos descansar en ti. Regálanos, Señor, este espacio de la mano de María, nuestra Madre, ella que es la mujer del silencio, la mujer contemplativa. Ella nos ayuda a estar atentos a tu palabra, esta palabra que da vida, esta palabra que alimenta el corazón, esta palabra que despierta en nosotros deseos renovados de seguirte. Te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches a los que no hemos saludado. Zulema se suma. También por allí he visto a Héctor, bueno, a Lourdes, todos los que están por allí, más allá que los haya nombrado o no. Una alegría enorme poder compartir este momento. Uy, se me apagó la velita de la Virgen, se debe haber acabado. Vamos a encender otra porque María nos tiene que acompañar. Ella tiene que estar con nosotros, iluminada. Así que vamos a prender la velita. Todos mientras tanto busquen la palabra de Dios. Vamos a ir buscando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6. San Marcos en el capítulo 6. Vamos buscando. Así que había otra velita acá. Nos quede la Virgencita iluminada. Ahí estamos. Bueno, como les decía entonces, Marcos 6, vamos a meditar con el Evangelio del próximo domingo. Marcos 6, del versículo 30 al 34. Marcos 6, del 30 al 34. Solamente 4 versículos en esta ocasión. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Lo voy a leer y vamos a ir a empezar a compartir un poquito. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos,
y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar desierto. Pero los vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta de eso y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos 4 versículos, pero muy sustanciosos en esta noche. 4 versículos que tenemos que ubicarlos en un contexto para que de esa manera el formato del Evangelio nos ayude a entender en profundidad de qué se trata. Estamos en el capítulo 6, que dentro del programa de Marcos va a cerrado la primera sección y comienza una segunda sección, una segunda parte del Evangelio de Marcos, podríamos decir. Pero en el capítulo 6, Jesús había comenzado visitando la sinagoga de Nazaret. Allí había sido rechazado, solamente un profeta es rechazado en su casa, en su pueblo, con su gente. Luego de eso, Jesús llama a los 12 y los envía a predicar de 2 en 2, con pocas cosas, ligeros de equipaje. Hemos dicho por allí en la meditación de la misa de este fin de semana. Y luego hay un hecho que parece ser como un corte dentro del texto, que nos relata el prendimiento y la muerte de Juan el Bautista. Eso está relatado allí del versículo 14 al 29. O sea que fíjense, de repente Jesús se ha ido de Nazaret, llama a sus discípulos, los envía a predicar, les dice que curen a los enfermos, que anuncien la buena noticia, que expulsen a los espíritus impuros, y de repente aparece este texto que tiene una unidad propia, que es lo que hace referencia a la muerte del Bautista. Luego de eso, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho. Es casi como, vieron cuando en una película hay como una pausa y se viene contando una historia y de repente se congela esa historia y aparece como en paralelo otra historia. Bueno, es así en realidad lo que está haciendo el evangelista Marcos. Nos deja un poquito en suspenso con la historia de Jesús y nos pone enseguida con la historia de Juan el Bautista. Pero en la mente del evangelista Marcos está claramente esta intencionalidad. Lo que le pase a Juan es de alguna manera un anticipo de lo que le va a pasar a Jesús, porque Juan es el profeta que prepara el camino del Señor. Entonces, como de alguna manera está anticipando el tema de la muerte, está anticipando lo que va a pasar recién en el capítulo 15 de Marcos, como diciéndonos, bueno, todo esto tiene un desenlace. Pero ahí nomás retoma la historia, deja este paréntesis, esta burbuja, ya que hoy estamos tan acostumbrados a hablar de burbujas, y vuelve a retomar, ¿no? Dice, los apóstoles volvieron, Jesús los había mandado, vayan de 2 en 2 con bastón, con una túnica, con un par de sandalias, no lleven dinero, no lleven pan, les dijo, sino lo necesario. Y vayan y anuncien, ¿sí? Y entonces ahora están volviendo los discípulos. ¿Cómo les fue a los discípulos? ¿Qué es lo que hicieron? Y entonces empiezan a contarle a Jesús, se reúnen con él, le cuentan lo que hicieron y lo que habían enseñado.
Entonces se abre una nueva escena y en medio de esto Jesús le dice, bueno, vamos a descansar porque era tanta la gente que iba y que venía que no les daba lugar a eso. Pero enseguida en el versículo 35 le van a decir que es una hora avanzada. La gente se había amontonado de vuelta. ¿Y qué va a hacer Jesús? Va a multiplicar los panes. Va a multiplicar los panes. Por eso el capítulo 6 es una nueva sección. Nos va a hablar a Jesús al modo marciano. Marciano no es el marciano extraterrestre, sino el modo de aquel que escribe al estilo de Marcos. El modo de decir, así como decimos el estilo lucano del Evangelio de Lucas, el estilo mateano de Mateo, el estilo juanio de Juan, el estilo marciano o marquiano es propio de Marcos, ¿sí? Entonces nos va a llevar, es como un nexo estos 4 versículos entre esa escena del mandato de Jesús a los discípulos, nos va a llevar al tema de la multiplicación de los panes. Recuerden que Jesús le había dicho en el versículo 8, de Marcos 6, no lleven ni pan, ni alforja, ni monedas, ¿sí? Ni pan les dice. Y ahora vamos a entender por qué le dice que no lleven pan, porque en realidad eso va a abrir lugar, el pan material, a esta multiplicación. O sea, decir, en el camino Jesús se va a hacer presente con la providencia de su pan. Pero bueno, la multiplicación de los panes lo vamos a dejar para después, para una próxima reflexión. Centrémonos en estos versículos y disfrutemos en este momento, en esta noche, de lo que el Señor nos va diciendo. ¿Estamos bien? ¿Venimos bien así? Vamos entendiendo, nos vamos acercando. La idea es que podamos disfrutar de la palabra de Dios, que podamos entenderla. Y si uno la entiende el contexto, entiende la estructura, poder ahondar, poder profundizar un poquito más en ella. Entonces fijémonos en el versículo 31. Él les dice entonces, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario, o también algunas traducciones dicen a un lugar desierto, a descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Vengan a un lugar desierto, vengan a un lugar solitario. Y acá entra a dar vuelta la geografía bíblica, ¿no? En la Biblia aparece muchas veces el desierto, y el desierto tiene muchas connotaciones. El desierto es, primero, el lugar que tiene que atravesar el pueblo de Israel saliendo de Egipto y yendo a la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida que mana leche y miel, hay que ir al desierto. Entonces esa es la primera indicación. También el desierto es el lugar de la prueba. En el desierto el pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, va a experimentar el hambre, va a experimentar la sed, va a experimentar las ganas de volver hacia atrás, de mirar las cebollas de Egipto. El desierto es un lugar para encontrarse con uno mismo, para hacer la experiencia de la liberación. Pero el desierto también es el lugar de la seducción. Es el lugar de la seducción de Dios. Es como que tiene un carácter un poquito negativo y positivo a la vez. Es como una mezcla, un poquito de uno, un poquito de lo otro.
Vengan al desierto, les dice Jesús. Vengan al lugar solitario. Pero no es simplemente para que no haya barullo externo, sino para que puedan ir a lo profundo del corazón. En realidad, había una profecía de Oseas, ahora la vamos a leer, que hablaba del desierto como el lugar de la seducción de Dios. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el profeta Oseas. No es tan conocido, es uno de estos profetas que se las trae cuando decimos por allí que tiene un mensaje escondido. Oseas 2. Vamos a leer allí que nos tiene preparado Oseas. Oseas hablaba va a hablar como en un carácter simbólico de la relación de Dios con su pueblo al modo de un matrimonio. Porque Oseas, la historia de Oseas es que él se casa con una prostituta. Entonces, a partir de esta experiencia que él tiene, va a ir mostrando cómo Dios también se desposa con una prostituta. La humanidad es prostituta, la humanidad se ha entretenido en otros placeres hasta que empieza a descubrir el placer de gozar en la presencia de Dios. Por eso es un símbolo, una metáfora que, partiendo de una experiencia dura, nos va a mostrar una cosa apasionadísima. Dice así, en el capítulo 2 de Oseas, en el versículo 4, ¿no? Pleitead con vuestra madre, pleitead, o sea, pelead con vuestra madre, porque ella ya no es mi mujer y yo no soy su marido. O sea, él se da cuenta que se siente defraudado, ¿no? O sea, está hablando del corazón, Oseas. Y después que va descubriendo esto, ¿no? Dice, su madre se ha prostituido, les dice a sus hijos, se ha deshonrado la que los concibió, me iré detrás de mis amantes, los que me dan pan y agua. La experiencia de la prostitución del pueblo de Israel tiene que ver cuando Israel no fue fiel a Dios y se fue detrás de los Baales, se fue detrás de los ídolos, cuando no fue fiel. Recuerden que en el desierto Dios le va a dar el maná, les va a enviar la bandada de codornices, va a hacer brotar agua de la roca, pero en una experiencia de prueba, en una experiencia de purificación. Y después que hace esa descripción admirable de esta relación entre Dios y su pueblo a través de Oseas y su esposa infiel, de su esposa prostituida, fíjense lo que dice Oseas maravillosamente. Dice en el versículo 14, arrasaré su viñedo y su higuera, de los que decía yo son mi salario, que me han dado mis amantes, en matorral los voy a convertir, y la bestia del campo los devorará. Los visitaré por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con su anillo y su collar, cuando se vestía para seducir a los otros dioses, a los ídolos, y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí, oráculo de Yahvé. Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Qué emoción sentir que Dios lleva a su pueblo al desierto, que a pesar de todas las infidelidades, de toda la idolatría, de todas las bajezas, Él sigue enamorado de su pueblo. Él sigue enamorado de esta que le ha sido infiel. Él sigue dándole una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Llevarla al desierto, llevarla al lugar de la prueba,
pero no la prueba que te voy a poner a ver si me respondes, no, sino la prueba que tiene que ver con la purificación para darle algo más. De hecho, después va a venir justamente esa alianza, ¿no? De cómo Dios llamaba desde siempre a su pueblo. Vengan a ustedes un poco a descansar a un lugar desierto. Vengan a un lugar solitario, les dice Jesús. Después de la acción, después de la actividad, después de haber predicado la buena noticia, haber curado a los enfermos, de haber expulsado a los demonios, después de haber estado desparramados, haciendo tantas cosas, como que Jesús le dice, bueno, volvamos a lo esencial, volvamos al centro, volvamos a poner la mirada en aquello que no se pasa. La actividad, la acción se va, pero la experiencia del corazón donde Dios me ha llamado es la que no se va. Volvamos a conectarnos con ese Dios que nos seduce, con ese Dios que nos habla al corazón, con ese Dios que está allí. Volvamos a la experiencia del encuentro con Dios. Por eso el desierto es un lugar del encuentro con el Señor. Es un lugar del encuentro hondo y profundo con Dios, con el Dios que me ama, con el Dios que me perdona, con el Dios que me dignifica, con el Dios que me sana, con el Dios que me libera, con el Dios que me hace crecer. Por eso no es simplemente una indicación geográfica esto de vayamos a un lugar solitario. No es el desierto solamente que no haya nadie ni nada, sino que vayamos a un lugar teológico, un locus theologicus se dice en teología, a un lugar, yo me animaría más que teológico, que por ahí uno le puede sonar como de aquellos que estudian, sino a un lugar espiritual. Vayamos al desierto del espíritu, hagamos la experiencia del desierto espiritual. Fíjense que aquí, antes de hacer un cortecito, en la antigüedad, en la historia de la espiritualidad cristiana, el desierto se convirtió como en un lugar del combate espiritual. Surgieron lo que se llaman, o se han llamado, los padres del desierto. Luego de los 3 primeros siglos de historia de la Iglesia, donde la Iglesia fue perseguida, la Iglesia de las catacumbas, la Iglesia de los mártires, después con Constantino, a partir del año 313, esta es una nota histórica, pero que nos ayuda también a descubrir por dónde nos lleva la palabra de Dios. Después de Constantino, la Iglesia deja de ser perseguida y se convierte en una iglesia que sus representantes se sientan en la mesa del emperador, en la corte imperial. Y por lo tanto, la iglesia, al dejar de ser perseguida, empieza a aburguesarse, podríamos decir, o los miembros de la iglesia comienzan a tener posibilidades de mayores lujos, de un montón de prebendas, de un montón de privilegios. Y aquellos que querían ser fieles al Evangelio dicen, dejemos esta vida de lujos, dejemos esta vida de riquezas, dejemos esta vida de tanto vuelo mundano y nos vayamos al desierto, nos vayamos al lugar de la desnudez del corazón. Entonces dejan la ciudad y huyen. De hecho, en latín se dice fuga mundis, como aquellos que escapan a la ciudad, que se convierte en un símbolo del pecado, del lujo, de la lujuria, de los negocios, de la corrupción, al desierto. ¿Para qué? Para en el desierto hacer la experiencia de solo Dios, del monje, monajos, se dice en griego, es el que busca solo a Dios en su corazón. Y entonces empiezan a desarrollar esta experiencia del desierto los padres y las madres del desierto. Los padres son los Abba y las madres son las Amá. Y de hecho de la ciudad van a ir hombres y mujeres a visitar a estos hombres y a estas mujeres del desierto que viven solos
algunos en algunas cuevas, otros arriba de los árboles, en cavernas, incluso en algunas columnas, están allí solitos, lo que se conoce como anacoretas o ermitaños del desierto, y van a pedirle consejo, van a pedirle que los ilumine en su vida. ¿Por qué? Porque este hombre, esta mujer que vive en el desierto, ha purificado su corazón en un combate permanente para que el activismo no le gane, para que la actividad, para que los demonios no le ganen el corazón. Entonces esa sabiduría del desierto es la que van a recoger. Luego los que viven en el desierto se van a unir y van a llevar una vida común, una koinobios, de ahí viene la palabra cenobio, o vida cenobítica, y así nace la vida de los monasterios. Hoy podríamos decir, por ejemplo, muchos conocen los monasterios benedictinos o los monasterios carmelitas. En el origen más remoto está esta experiencia de vida en el desierto, dar lugar al Señor para encontrarse profundamente con Él. Sí, todos ahí, como San Francisco de Asís, todos los que han querido una reforma de su vida, dejar los lujos, dejar tantas cosas que les ofrece el mundo, han hecho en algún momento, aunque después han vuelto a la ciudad, un momento de apartarse, un momento de dejarse. Ahora preguntémonos nosotros, ¿cómo tenemos que ir al desierto? ¿De qué manera hoy yo, independientemente de lo que dice la Biblia, de este texto del Evangelio de Marcos, que fue escrito hace 2000 años, o los 1700, 1600 años de la experiencia de los padres del desierto, hoy yo, ¿cómo puedo ir al desierto? ¿A qué desierto me está llevando Jesús? ¿A qué lugar solitario me está invitando para descansar? Vengan ustedes a descansar un poco. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Dejemos que la música nos acompañe un poquito, pensamos en esto, un poquito de silencio y imaginemos cuál es el desierto al que el Señor me está llevando, cuál es la barca a la que Él me ha subido, a qué lugar del corazón a donde Él me quiere hablar, a donde Él me quiere seducir, cuál es la seducción que hoy necesito nuevamente experimentar de parte de Dios. Quedamos un segundito, si nos ayuda a cerrar los ojos, podamos pensar así, dejar que Dios hable, dejar que Dios toque adentro del corazón. Y si alguien se anima a compartir a qué desierto el Señor lo está invitando a ir, a qué lugar solitario, y quiere compartirlo escribiendo, lo puede hacer con mucha sencillez, con confianza fraterna. No estamos en una clase ni de teología, ni de clase bíblica, sino dejando que la palabra ilumine la vida, que la palabra nos lleve a descansar en Dios. Hay tantos cansancios de la vida, hay tantas asperezas de la vida. Corremos de aquí para allá, que parar un poco nos hace bien. Darnos tiempo para parar, darnos tiempo para reflexionar. Es hermoso y no es egoísta, no es egoísmo, porque esto después redunda en bien de mío, de mi calidad de vida y en la calidad de vida para los demás.
ojalá podríamos decir, como dice Latute, que este momentito sea un pequeño desierto. De hecho, la oración contemplativa, muchas veces se le dice, hagamos un desierto. A veces al retiro se le dice, hagamos un desierto, un momento de silencio, un momento donde vayamos sin nada, solamente con el Señor. Necesitamos que Jesús, que el Señor entre, como dice Magdalena, en nuestro corazón. Algunos místicos o algunos pensadores modernos dicen que en medio de la ciudad, en medio de los edificios, la iglesia, los templos, siguen siendo ese refugio para encontrarse con Dios. Pero hoy tendremos que decirnos, más allá del templo, mi casa, mi rinconcito, mi altarcito, donde tengo la Biblia, donde tengo esa imagen de la Virgen, de Jesús, la cruz. En ese lugar, hacer la experiencia del solo Dios que hacían los monjes, que hicieron los discípulos de Jesús, porque somos sus discípulos, porque estamos en marcha, porque estamos caminando. Yo también, como cura, como sacerdote, necesito de este espacio, y en esta noche lo comparto con ustedes así, aquí en mi lugar donde preparo las clases, donde muchas veces preparo reflexiones. Es mi momento de oración junto con ustedes. Qué lindo que podamos rezar así. Y el desierto vamos con todo. Y ahí en el desierto nos dejamos encontrar con todo lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón con el Señor. Difícilmente, Mónica, podamos abstraernos. Hay que ir como estoy. Por eso el Señor no les dice, no piensen en nada, sino que los discípulos le contaban, le decían lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Y ahí Jesús los hace descansar. Vamos a dar otro pasito en nuestra meditación. En el versículo 32 decía que se habían ido en la barca aparte a un lugar solitario. Pero fíjense que ahí empieza como un pequeño cambio, ¿no? O sea, empieza como Jesús los lleva, descansan, están solos, están con Él, y de repente los vieron marcharse. Y muchos cayeron en la cuenta de eso, y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Como que no hay momentos perfectos de silencio y de desierto, ¿no? Siempre enseguida nos asalta después algún pensamiento, alguna idea, ¿no? Y empieza como el corazón como a burbujear, como cuando el agua empieza a... y empieza, ¿no? O sea, y la gente empezó a llegar, empezaron a caer, se empezaron a amontonar, le empiezan a pedir a Jesús, Jesús los ve, ¿y qué dice? Y al desembarcar de la barca, vio mucha gente, sintió compasión de ellos. Fíjense, está empezando a describir los sentimientos de Jesús. Los vio, sintió compasión. La compasión tiene que ver con sentir. La palabra compasión está formada de dos vocablos, con y pasión. Con es una preposición que es sin, que es junto con, o sea, y la pasión es lo que se sufre, lo que se siente, o sea, se puso en el lugar de los otros, se puso a sentir lo que sentían los otros, empezó a empatizar. Hoy que se habla tanto de la empatía,
esa empatía tiene que ver con eso un poquito, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos del otro, sentir, no sé si alguna vez se han puesto el zapato de otra persona y decir, ¡ay, qué raro!, ¿no? O sea, no solamente por el tamaño, si uno se da cuenta si está el arco más moldeado o no, ¿no? Y uno empieza como a experimentar otras sensaciones. Vio mucha gente, sintió compasión, y esa compasión tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con las entrañas. Cuando uno traspasa lo que simplemente se ve, es como cuando uno va a lo hondo, a lo profundo, y siente lo que el otro siente, ¿no? Cuando uno a veces mira a una persona que está afligida, que está dolida, y uno de alguna manera se entristece por la tristeza del otro, o se alegra por la alegría del otro, o se emociona por la emoción del otro. Pero ¿por qué siente Jesús compasión? Porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y entonces se puso a enseñarles muchas cosas, como ovejas que no tienen pastor. Y acá aparece otra de las imágenes típicas. Decíamos que Dios se muestra como un esposo de su pueblo Israel. Y Dios también se muestra como un pastor con su oveja Israel. Por un lado, Israel es la esposa prostituta que el Señor vuelve a seducir y vuelve a enamorar en una relación de par, podríamos decir. Pero también vuelve enseguida, y enseguida aparece esta otra imagen del Señor como pastor. Nosotros conocemos, rezamos muchas veces el Salmo 22 o el Salmo 23, de acuerdo a la versión que leamos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Salmo 22, 23. Pero el Señor siente compasión porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Hay en el Antiguo Testamento un texto muy lindo, muy fuerte, que se conoce como el Sermón de los Pastores, donde el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, dice las características del mal pastor, de los malos pastores del pueblo de Israel, aquellos que se apacientan a sí mismos, aquellos que les gusta hablar de ellos, aquellos que se engordan a sí mismos y que van dejando al que está herido, al pobre, al herido, al más vulnerable, aquel que no tiene ideas brillantes y que van quedando relegados. Les propongo que leamos entonces Ezequiel, profeta Ezequiel, estamos del Nuevo al Antiguo, del Antiguo al Nuevo, bien al modo como nos han enseñado los padres de la Iglesia, que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento nos ayuda a prepararnos para lo nuevo, y el Nuevo Testamento se entiende más plenamente a la luz del Antiguo. Esa es una de las hermosas maneras de leer las Escrituras y de rezar en esto que conocemos como una lectura sapiencial, una lectura que busca aprender sabiduría, no de cantidad de cosas en la mente, sino la sabiduría que se paladea en el paladar, como la miel dulce que hacen las abejas, ¿sí? Ezequiel 34, profeta Ezequiel, uno de los grandes profetas, junto con Isaías y Jeremías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Después de haber hecho Ezequiel 34 esta descripción de estos pastores malos, ¿no? Dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más gorditas, no han apacentado al rebaño, se han fijado en ustedes, se han quedado en ustedes, son autorreferenciales. Pero después, en Ezequiel
en Ezequiel 34:11, la descripción de los malos pastores es Ezequiel 34 del 1 al 10. Pero a partir del número 11 empieza a descubrir cuál es el buen pastor, las características del buen pastor. Y dice así: porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. En Oseas 2:16 que decía, yo mismo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares por donde se habían dispersado en días nublados y brumosos. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en buena majada y pacerán pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, y yo las llevaré a reposar. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, las pastorearé con justicia. Es una belleza este texto de una descripción del buen pastor, del modo de pastorear de Dios, del modo de pastorear del Señor. Ahora, el Señor siente compasión porque están como un pueblo que no tiene pastor, no tiene quien los cuide, quien los cure, quien los entienda, quien los comprenda, quien los agarre entre sus brazos. Por eso Jesús siente compasión. ¿Y qué hace Jesús cuando siente esta compasión? Fíjense, enseguida se puso a enseñarles muchas cosas. Y luego inmediatamente va a multiplicar los panes. O sea, Jesús, cuando experimenta compasión, ¿qué hace con su pueblo? Le enseña y lo alimenta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la misa? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Los dos momentos donde somos apacentados por el Señor, con su palabra, que nos da vida, que nos abre nuevas perspectivas, que nos alienta, que nos permite comprendernos, entendernos, con su Eucaristía, que nos sana, que nos redime, que es antídoto contra el enfermo, como decía San Ignacio de Antioquía, este padre de la Iglesia del siglo II. Jesús nos enseña, dejarnos enseñar por el Señor, tener esa disponibilidad. Por eso, fíjense cómo se van concatenando los gestos, las acciones. Jesús es el pastor que cumple la profecía del buen pastor de Ezequiel 34, ¿no? Esto lo vamos a leer cuando en el relato de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, ¿no? O sea, ahí, y de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo perdido, vuelve, ¿no? No hay alegría, no hay mayor alegría que por un hijo que ha sido recobrado, por la oveja encontrada. Dios nos busca, Dios nos encuentra. Qué lindo dejarse encontrar por Él, dejarse sostener por Él, dejarse alimentar. Y ciertamente que este es un momento para pensar en tantos que están hambrientos materialmente, pero hay tantos que están hambrientos porque necesitan un alimento para el alma, un alimento para el espíritu.
¿Cuántos hay que no se sienten pastoreados, que no saben a dónde ir, que no saben dónde hay agua tranquila, dónde hay pastos verdes? Cuánta desorientación que hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Niños desorientados, adolescentes desorientados, padres desorientados, adultos desorientados, autoridades confundidas, desorientadas. Hay una gran crisis de confusión en los valores, en tantas cosas que cansan, que agobian. Entonces uno anda buscando, corriendo al Señor. Y el Señor viene a descansarnos, viene a hacer ahí su obra, viene ahí a hacer su trabajo. Pero ¿por qué faltan estos pastores? Podríamos preguntarnos. Y es una buena pregunta, ¿no? O sea, quizás es lo que el profeta Ezequiel decía: cuando se ha dejado de poner la mirada en el Señor y se busca la mirada en uno, cuando ya no nos dejamos seducir por el Señor, cuando no nos dejamos enamorar por Él, que era lo primero, los llevaré al desierto y en el desierto les hablaré al corazón. Entonces volvemos a los ídolos, volvemos a prostituirnos, volvemos a desorientarnos, volvemos a desparramarnos, ¿no? San Agustín decía eso, ¿no? Yo andaba como desparramado por la vida. Buscaba los placeres mundanos, placeres carnales, sexuales, embriagarme en comilonas, en tantas cosas. Tú me buscabas y yo no me daba cuenta. Yo te buscaba, pero no sabía que era a ti a quien te buscaba. Hasta que te descubrí y me di cuenta que eras más íntimo que mi misma intimidad. Ahí estabas tú, clamaste y abriste mis oídos, me hablaste y rompiste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua, tan nueva, tarde te amé. Qué lindo poder sentirnos apacentados, volver al desierto. Y quizás esto sea la ocasión para replantearnos de qué manera nuestra comunidad tiene que ser un desierto de oración. Un desierto, pero que en los desiertos hay oasis. Lo dice el Papa Francisco en varias de sus cartas. Dice: la iglesia es como un oasis en medio de estos desiertos, un oasis de misericordia, un oasis de serenidad, un oasis para reencontrarnos con el Señor. Sería bellísimo, ¿no?, que nos animáramos a ir pensando, no solamente para mí, para engordarme a mí, sino ayudar a que otros puedan hacer esta experiencia de oración, esta experiencia de contemplación, como la han hecho los grandes santos, los grandes místicos, pero que por ser grandes santos y místicos no dejaban de ser pequeñas y frágiles personas, tan terrenales, tan de lo cotidiano, que en medio de los pucheros, en las cacerolas de la cocina, decía Santa Teresa de Ávila, puedo encontrarte a ti. Es un deseo, un anhelo del corazón. Pero ciertamente también nos hacen falta aquellos que nos guíen, aquellos que nos enseñen. Todos somos, por el bautismo, pastores. Dios nos consagró sacerdotes, profetas y reyes. La condición de la realeza es esta capacidad de conducir a otros, de ayudar a otros a hacer esta experiencia. Es nuestra vocación bautismal, que compartimos todos, laicos, sacerdotes, religiosas, consagrados, el Papa, los obispos, los monjes, las monjas. Es nuestra experiencia y por eso podemos rezar juntos. Por eso en esta noche, cada uno de ustedes, de sus hogares, yo desde aquí, desde mi escritorio, podemos hacer esta experiencia de sentirnos nuevamente invitados por el Señor
a ir a un lugar desierto y descansar. Pero también es cierto que nos hacen falta esos pastores que de alguna manera simbolizan representando al Señor en su pueblo, aquellos que tienen la tarea, el rol de pastorear al pueblo de Dios, aquellos que son de alguna manera continuadores de los apóstoles, nuestros obispos, el Papa. Y en esta semana no quería dejar pasar que estamos en nuestra iglesia de Córdoba celebrando los 50 años de ordenación sacerdotal de nuestro obispo, de Monseñor Carlos Ñáñez. El próximo sábado se cumple este aniversario tan significativo. Y lo hacemos en un contexto donde estamos preparándonos para la venida de un nuevo obispo para Córdoba. Entonces también en ese sentido rezar. Y Dios mediante el próximo domingo entronizaremos la imagen del beato Monseñor Enrique Angelelli, que fuera obispo de Córdoba, obispo auxiliar, muerto mártir en el año 76, que vivió también en un sector de nuestra parroquia, un pastor que dio la vida por sus ovejas. Prontamente en Argentina estaremos asistiendo a la beatificación de otro obispo, de Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba. Misteriosamente un hombre que lo eligieron para ser arzobispo de Buenos Aires, renunció, se fue esquivando, siempre iba a la soledad, iba a buscar abrevar su vida en el encuentro con el Señor. Hasta Tierra Santa llega, pero ya al final el Papa le dice: te quiero obispo, y te quiero obispo de Córdoba, y al final termina aceptando. En este contexto poder rezar por nuestro obispo Monseñor Ñáñez, rezar por nuestros pastores, dejarnos que en nuestra iglesia de Córdoba le hacen falta pastores, hacen falta sacerdotes, nos hacen falta chicos que con generosidad quieran decirle que sí al Señor. Por eso queremos mañana, miércoles, el jueves y el viernes hacer un triduo especial de oración por las vocaciones, como un regalo. El obispo nos pidió como regalo que le regaláramos esta oración por las vocaciones, por nuestro seminario mayor de Córdoba, para que se renueven nuestros seminaristas, nuestros formadores, para que nuestros jóvenes se animen a hacer esta experiencia. Ser apacentados nuevamente, una iglesia apacentada por el Señor. Hacemos un segundito de silencio y vamos disponiéndonos ya para el final de este momento de desierto espiritual en esta noche del 14 de julio del 2021. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por habernos invitado a ir al desierto. Te damos gracias porque tu palabra nos ha hablado al corazón. Te damos gracias porque nos seducís, nos enamorás. Qué lindo estar enamorado de vos, Señor. Qué lindo decirte lo bueno que es sentir que tu mano nos guía, porque sos el buen pastor, sos el pastor bello, sos el pastor que da la vida, que entrega la vida y que nos enseñas a ser una comunidad que intenta buscar ser un oasis de misericordia en medio de tantas miserias.
en medio de tantos egoísmos. Te damos gracias, Señor, porque nos subiste a la barca, pero no nos dejaste allí aislados, sino que nos invitas de vuelta a compartir lo que nos has regalado. Gracias, Señor. Gracias por la vida de oración. Gracias, Señor, para que podamos siempre estar en esta actitud interior, para que nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados se multipliquen. Necesitamos de estos momentos de oración, Señor. Gracias, gracias. Danos un corazón agradecido. Regalanos un pastor para Córdoba, un esposo para tu iglesia, que iluminado por el ejemplo y el testimonio del santo cura Brochero, de la Madre Tránsito y la Madre Catalina, del beato Angelelli y de Fray Mamerto Asquiu, se dé todo y suscites en el corazón de tus jóvenes deseos sinceros de consagrar su vida. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia ayudemos también a los otros a rezar, a escuchar tu palabra, a experimentarte siempre vivo. Gracias, Señor, porque sos el pan de la vida. Gracias porque nos invitas a caminar siendo tus discípulos misioneros. Gracias, Jesús. Gracias, Virgen Santísima, por este momento de oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, así llegamos al final de un nuevo momento de oración y de reflexión con la palabra de Dios, preparando también nuestra meditación, nuestra reflexión, lo que va a ser el Evangelio del próximo domingo, que leeremos este texto que acabamos de meditar. Les agradezco a todos los que se han conectado. Dios los bendiga, Dios los acompañe a ustedes, a sus familias, a cada una de sus intenciones. Un gusto enorme haber compartido una vez más con ustedes. Dios los bendiga y nos encontramos de aquí a 15 días meditando y rezando con la palabra de Dios. Muy buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao a todos ahí. Qué lindo. A todos. Chao, chao.